Hola jóvenes, hoy vamos a ver el tema de la primavera árabe, perdón, que corresponde al siguiente tema en la lista que tenemos para poder analizar lo que tiene que ver con la construcción del otro y del enemigo que va a generar Estados Unidos a partir del atentado del 11 de septiembre en el 2001. Recuerden que es contextual, todo el enemigo que Estados Unidos ha construido o que ha generado siempre ha sido contextual, es decir, el enemigo que va a construir o el otro que va a construir lo basa en conflictos actuales que tiene. ¿De acuerdo? Acuérdense cuando en la Segunda Guerra Mundial su enemigo es Japón, su enemigo es Alemania y entonces ataca a estas personas y estas personas son vetadas de su país, ¿no? Entonces en ese momento el enemigo es contextual. También acuérdense que habíamos visto el apartheid, que el apartheid es esta separación entre blancos y negros y en Estados Unidos van a ser muy perseguidos por esta secta que tiene que ver con, o es llamada como Ku Klux Klan, que son estas personas vestidas de blancas con una capucha blanca, como especie de cono con orificios en los ojos, los cuales se dedicaban en las noches a asesinar negros. Obviamente no son atacados porque como no se les ve su cara, pues no son perseguidos ni son acusados, pero va a surgir un personaje importante que es el que se va a dedicar a luchar por todos estos derechos de los negros, que es Martin Luther King. De hecho, por ahí hay un discurso que se llama el discurso del sueño, donde justamente él dice, yo sueño con que algún día los negros y todas las razas en este mundo tengamos derechos y tengamos igualdad de condiciones, ¿no? Pueden checarlo allí en internet. El punto es que, bueno, en ese momento los negros son perseguidos, es el enemigo de Estados Unidos, pero después, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el enemigo es latinoamericano. En este momento, Trump odia a los latinoamericanos, a los mexicanos en especial, y se les está vetando, se les persigue, los cazan, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en que Estados Unidos va a tener como enemigo a los árabes, a los musulmanes, a los islamistas, que tiene que ver con cosas diferentes. El árabe son estas personas que pertenecen a unas prácticas culturales en Medio Oriente. Los musulmanes son aquellos que creen en la religión islámica, ¿de acuerdo? Los musulmanes no es una raza, los musulmanes no es un país, los musulmanes no son personas, los musulmanes son personas que predican o profesan una fe, en este caso el Islam. El Islam pues tiene que ver con una religión en la cual su Dios es Alá, su Biblia es el Corán y siguen una lista de requisitos para poder pertenecer. En este caso las mujeres tienen que andar tapadas desde la cara hasta los tobillos, dependiendo del país, ¿no? Porque por ejemplo hay países donde usan la burka, que la burka es esta especie como de sábana de un solo color que te tapa desde la cara hasta los tobillos y solamente se ven los ojos. Este es en el caso de Turquía o Yemen. Hay países como por ejemplo los Emiratos Árabes donde solamente se tapan el cabello, hay países como Dubái donde quizás solo se tapan la cara. Entonces, hay dependiendo las leyes de cada país. Bueno, ¿qué es la primavera árabe? La primavera árabe fue una serie de revoluciones que se van a generar a través del mundo árabe o de Medio Oriente, como nosotros lo conocemos, porque están inconformes con ciertas leyes que existen allá y también para derrocar ciertas dictaduras. Son revoluciones, protestas, guerrillas civiles en las cuales se caracteriza por dar un golpe de Estado hacia la forma de gobierno, que por lo regular son gobiernos de tipo dictadores, es decir, el gobierno que se encuentra en ese momento lleva años en el gobierno, que son dictaduras. Por ejemplo, tenemos a Libia con Gaddafi, que lleva 42 años en el poder, tenemos a Afganistán con Saddam Hussein, tenemos a Marruecos, por ejemplo, con Yasser al-Assad, o sea, tenemos a varios dictadores que por lo común al morir van a heredar sus hijos el gobierno y que se van a dedicar nada más a castigar a sus representantes, a sus pobladores, a sus habitantes. Recuerden las características de una dictadura. No hay opinión pública, no hay intercambio comercial, las fronteras se cierran, es decir, nadie puede entrar, nadie puede salir, el dictador dura de por vida y sus hijos perpetúan el poder, no hay una democracia, es decir, tú no puedes elegir a tus gobernantes y por lo común el gobierno recae sobre una sola persona y esta persona es encargada de el ejército para evitar un golpe de Estado. Sin embargo, los golpes de Estado siempre son generados por el mismo ejército ayudado de la población. Bueno, la primavera árabe va a iniciar por ahí del 2010, 2012, dependiendo cada uno de los países mencionados, y consiste en una serie de alzamientos populares en los países árabes, principalmente en el norte de África. Tiene que ver con Yemen, Libia, Serbia, etcétera. Estas revoluciones empezaron con la revolución tunecina en Túnez, cuando un señor que se llama Mohamed
no recuerdo su apellido, pero Mohamed se inmola. ¿Qué quiere decir inmolar? Cuando tú te prendes fuego a ti mismo en forma de manifestación. En este caso, cuando empieza eso, como el gobierno tiene una represión, o más bien en vez de ceder, reprime a su población, en este caso, Túnez es atacado por el mismo gobierno, es decir, la misma población ataca a su gobierno. En este caso, estamos hablando de que las revoluciones y las rebeliones en la actualidad van a verse afectadas por la forma de comunicación que existe en la actualidad. En este momento ya existe el Internet y las redes sociales van a jugar un papel importante en la propagación de esta manifestación en los países árabes, ya que a través del Internet, de Facebook, de YouTube, de Twitter, es que la gente que está allá empieza a transmitir esta información en tiempo real y es lo que va a hacer que va a generar presión en las Naciones Unidas y también presión en los gobiernos. Muchas veces se da, por ejemplo, antes daban un golpe de estado el dictador no se enteraba de que iba a ser atacado hasta que llegaba la manifestación, pero en este momento se enteró porque obviamente a través de Facebook o de YouTube se difundió esta información, haciendo que, por ejemplo, en Libia, Gaddafi huyera junto con su hijo. Se sabe que Gaddafi se escondió por alrededor de 8 meses en las alcantarillas y es de donde lo encuentran. Y hay videos por ahí en internet o en YouTube donde ustedes pueden encontrar cómo lo encuentra la población, lo tortura, lo mata y lo exhibe todavía como por 2 días en su casa. Obviamente, estos movimientos van a experimentar una expansión en otros países porque a través de que están viendo en otros países que eso se está generando en Túnez, se va a expandir por todos los países del Medio Oriente. Incluso hubo gobernantes o dictadores que tuvieron que salir a decirles a sus pobladores que iban a generar democracia, es decir, que iban a generar votaciones para cambiar de gobierno. Hubo países que sí lo lograron, hubo países que no. Hubo países en los cuales en vez de gobernar a un presidente o el dictador, entró el ejército a gobernar o los yihadistas, que ya les había explicado a ustedes que los yihadistas es la forma más extrema de los musulmanes. Son esas personas que se explotan a sí mismas para matar gente, etcétera. Bueno, aquí tenemos algunos de los artículos importantes donde ustedes pueden encontrar esta historia, que uno de ellos se llama Lina Ben Mehegni, que tiene que ver con justamente cómo va narrando cómo empieza la primavera árabe en Túnez. Les voy a dejar este link sobre el video sobre la relación entre la primavera árabe y las redes sociales, es decir, cómo las redes sociales favorecieron la expansión de esta primavera árabe. Ahora, en este video me gustaría que ustedes vieran, bueno, en estas imágenes me gustaría que ustedes vieran eh, precisamente cómo es que se ha generado o cómo se dio a través de ciertas revoluciones, guerrillas civiles, cómo se expandió la revolución árabe dentro de Medio Oriente, ¿no? Cómo se fue conformando y cuáles fueron las características de cada uno de las revoluciones. Obviamente no en todos los países es lo mismo porque tiene que ver con las formas de cómo reacciona tu gobierno.